pero es... Debo tener una negación, ¿no? Con lo de la grabación, porque... aguántenme un cachito, porque realmente no los escucho. A ver. A ver ahora que alguien me hable. ¿Hola? Hola, ¿cómo le va? No. No, no pasa nada. Sí, ¿Me escucha? te escucho, pero no por el auricular. Ah, bueno. ¿Ahora? ¿Ahora? No. ¿Estaba mal enchufado, quizá? No, 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 no no. pasa nada. No, no, no. Está bien enchufado. ¿Por qué no me sale por el auricular? No tengo idea. Bueno, ya está. ¿Qué va a ser? A ver, volvamos. La idea de cultura política expresa en alguna medida cómo las sociedades se piensan a sí mismas a la hora de instrumentar las formas de ejercicio del poder, digamos, ¿no? Se supone que si uno claramente los textos no son marxistas, los que nosotros estamos viendo en este momento, pero si uno lo piensa en términos marxistas, sería algo así como la superestructura política, jurídica, expresa las formas en que la sociedad se relaciona en términos de las relaciones de producción, en términos de los modos de producción, digo, ¿no? Entonces, digo, en una sociedad que es una sociedad de transición, pero que proviene de una sociedad estamental, ha tenido históricamente una forma de organización política que responde a esa lógica de organización jerárquica estamental de las sociedades. Por lo tanto, la forma de organización política típica colonial y organizativamente armada a través de la figura del monarca respondía en algún sentido a esta sociedad estamental del antiguo régimen. Desde el periodo independentista y las décadas que le siguen, por lo menos hasta la segunda mitad del siglo XIX, esas sociedades van transformándose, el mundo viene transformándose particularmente, el mundo, por lo menos Occidente, y se van dando una serie de transformaciones y de lógicas distintas que no necesariamente siempre responden a los cambios que esa misma sociedad lleva adelante, y mucho más teniendo en cuenta que nosotros estamos abordando un periodo y un espacio territorial que está dentro de un proceso de descolonización. Claramente una descolonización que es bien distinta al periodo de la descolonización del siglo XX, pero no deja de ser un periodo de descolonización. Por lo tanto, ahí tenemos ciertas dificultades, porque en realidad hay una serie de transformaciones institucionales que se vienen dando en Europa, y esas transformaciones institucionales impactan y se desarrollan y se implementan en una sociedad que todavía está muy arraigada al antiguo régimen. Entonces, da cuenta de esa simbiosis, de una relación de formas organizativas que no siempre que tienen, ¿cómo decirlo?, que supuestamente desde los títulos responden a las transformaciones que se vienen dando en Europa y en Estados Unidos, pero que al implementarse en estas sociedades no siempre se instrumentan de las formas en donde el espíritu de esa organización responde afirmativamente. ¿Qué quiero decir? El texto tanto de Aljovín como el texto de Mejía, en alguna medida tratan de explicar algo que a priori parecería ser absolutamente contradictorio, ¿no? ¿Y qué consiste la contradicción? Y es que en ambos casos se instrumentan y se implementan sistemas institucionales republicanos que supuestamente están vinculadas con las transformaciones hacia la modernidad que se da en Europa, especialmente después de la Revolución Francesa. Digamos, y en alguna medida responden fundamentalmente a las transformaciones que generó la Revolución Francesa, pero también la Revolución de Independencia Española y la implementación de la Constitución del 12, la Constitución de Cádiz. ¿Sí? Que serían como las dos grandes expresiones de las modificaciones que se van dando en Europa hacia la modernidad, o por lo menos son las que más nos afectan, las que más nos influyen, ¿ok? Pero al mismo tiempo,
en ambos casos, en Centroamérica y en el Perú, uno identifica que esa instrumentación de esas herramientas institucionales se hacen bajo parámetros de antiguo régimen. Entonces ahí aparece la concentración de facultades, en la figura de los caudillos y todo lo que nosotros un poquito vimos en relación al Jovín y al Perú anteriormente, y en el caso de Centroamérica, las revoluciones, esos levantamientos armados que generan la caída de los gobiernos, sistemas institucionales totalmente inestables, lo cual aparecería como sumamente contradictorio, digamos, ¿no? Sistemas representativos modernos implementados por sociedades que parecerían estar ancladas en lo tradicional, en formas organizativas antiguas, pongámosle. ¿Se entiende en qué consiste la contradicción? ¿Sí? Sí, 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 sí. Ahora, esa contradicción responde a algo que, a mi juicio, Sonia Mejía explica mejor esta problemática, mejor que Aljovín. Me parece que Aljovín tiene más prejuicios, ¿no? que Sonia Mejía. Pero, y Sonia Mejía cuando arranca, ¿lo pudieron leer, aunque sea alguna parte del texto de Sonia Mejía? Sí, sí, los dos, el Bueno, entrecortado cuando y el que arranca el mandó después. texto de Sonia Mejías, lo primero que plantea es que ella viene a discutir la leyenda negra, ¿no? ¿En qué consistiría la leyenda negra? Que ella está hablando de Centroamérica, pero tranquilamente podríamos hablar de la leyenda negra de América Latina. Y que el caudillismo, digamos, daba eso, Perdón, imponía Jorge, esos si golpes. podés hablar un toque más fuerte, perdón, Sí, Ahí. que bueno, que los caudillos, digamos, imponían estos golpes, tomaban el poder, digamos, sin ningún tipo de premisa, sin reglas, sin nada, y en realidad intentaban todo el tiempo, bueno, guardar las formas y dar un golpe, digamos, no significaba tomar el poder, sino que tenía que estar convalidado por elecciones. Exacto, digamos, a ver, en realidad uno podría decir que hay una leyenda negra que piensa América Latina en términos disfuncionales a lo que debiera ser el desarrollo institucional de una sociedad. Bajo esos parámetros hay una mirada occidental, eurocéntrica, mediante la cual se sostiene que la única manera adecuada de desarrollo social e institucional es seguir los lineamientos que han seguido los países europeos. Entonces, por lo tanto, bajo esos parámetros, uno debiera pensar que los países europeos han seguido una línea de desarrollo hacia la modernidad adecuada, instrumentando sistemas representativos y modificando internamente, generando sistemas cada vez más democráticos a medida que pasa el tiempo, y que además en esos países europeos y en Estados Unidos fundamentalmente se ha llevado adelante el imperio de la ley, podríamos definirlo, ¿no? En donde las reglas de juego siempre estuvieron muy claras, y en donde se pudo establecer principios de obediencia absolutamente racionales, y en donde los actores sociales actuaron de esa manera, ¿no? Y en todo caso, la historia europea pudo haber tenido algunos ejemplos que no han sido del todo aceptables para este buen desarrollo de las sociedades, pero que en términos generales el desarrollo occidental de las instituciones es el único posible, que otra forma de expresión de relaciones sociales en términos de organización política representan formas desvirtuadas del establecimiento de la organización política desarrollada, digamos, ¿no? Bajo esos parámetros, la historia latinoamericana es la leyenda negra de América Latina, ¿no? O sea, en realidad América Latina, desde su nacimiento, como en tanto Estados-nación, podríamos decir hasta la actualidad, bajo ese mismo discurso, América Latina siempre ha sido subdesarrollada, siempre ha tenido expresiones arcaicas, los motivos, bueno, son diversos, en general depende de los momentos de la historia, se van a explicar de formas distintas, digamos, ¿no?
pero digamos durante todo el siglo XIX y primeros años del siglo XX hay como una explicación, de esto lo vamos a ver más adelante, pero hay como una explicación, si quieren, hasta racial, digamos, ¿no? Una explicación mediante la cual América Latina es, no ha podido producir el desarrollo adecuado debido a las propias características étnicas de su población, que es proclive a la generación de autoritarismo, personalismos, corrupción, etcétera, etcétera. Y hasta el día de hoy, en algún punto, el discurso sigue estando presente en el sentido común de mucha gente, digamos, ¿no? Esta idea de que tenemos que ser países serios, digamos, ¿no? Está presente hasta el día de hoy. Y a partir de esa noción, bueno, digamos, el caudillismo es parte de esta leyenda negra, y el populismo en el siglo XX y XXI también es parte de la leyenda negra, digamos, ¿no? Ahora, bueno, el siglo XX lo verán con Castro, con quien sea el año que viene. Nosotros vamos a concentrar en la leyenda negra del siglo XIX, en los orígenes de la leyenda negra, digamos, ¿no? Y en ambos textos se presenta una explicación. En el texto, insisto, en el texto del Jobim, a mi juicio, de una manera mucho más tímida, porque yo creo que el Jobim está impregnado de esa lógica eurocéntrica, y en cambio Sonia Mejía entiende un poquito mejor la cuestión, digamos, ¿no? Ahora, en ambos textos aparece la idea de una combinación de preceptos políticos, de formas, de una naturaleza mediante la cual se ejerce el poder, digamos, ¿no? Y esa combinación es una combinación lógica, que expresa la cultura política del Perú de la primera mitad del siglo XIX y de Centroamérica también de la primera mitad del siglo XIX, aunque lo extendemos un poquito más en el tiempo, digamos, ¿no? ¿En qué consistiría esa combinación? Bueno, hay uno de los rasgos de esa combinación se presentan en ambos casos, ¿no? Que es la combinación de la forma representativa de gobierno, la instrumentación de sistemas representativos sostenidos en un sistema electoral, a partir de la noción de la soberanía popular y de un ideario constitucionalista, ¿sí? En ambos casos aparece la idea de la Constitución como la representativa del imperio de la ley, y que al mismo tiempo la Constitución tiene una noción pedagógica y constructiva de la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, hay un precepto típico de la cultura política de la época, no en América Latina, yo diría en todo Occidente, mediante la cual se plantea que una buena constitución es suficiente para transformar a las sociedades, digamos, ¿no? Que una buena constitución puede generar una educación cívica en los ciudadanos y generar buenos ciudadanos y buenos instrumentos de gobierno, ¿sí? Esta noción, después más adelante vamos a ver cómo va cambiando esta noción, ¿no? Porque luego vamos a ver que en la segunda mitad del siglo XIX hay una crítica fuerte hacia esta noción de la Constitución y las leyes como los instrumentos de transformación, digamos, ¿no? Sino que va a empezar a aparecer la idea de que en realidad las leyes deben ser adaptables al cuerpo social que gobierna, y no al revés, que el cuerpo social no se adapta al cuerpo de leyes que lo gobierna. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí o no? Sí. Ahora, luego, esta combinación del sistema representativo sostenido en elecciones, soberanía popular y constitución, aparece, digo, en los dos casos. Ahora, esta lógica política se contrapone al otro polo, que completa la cultura política del Perú y de Centroamérica, que en el caso de Al-Jobim de Lozada sería esta lógica jacobino-caudillesca que plantea Al-Jobim, y en el caso de Sonia Mejía aparece la lógica pactista, ¿no? Aparece el pacto, la teoría del pacto, que es la que va a permitir el otro elemento fundamental que tiene que ver con la revolución, ¿sí? Ahora,
la cuestión de los caudillos lo estuvimos charlando el otro día, pero a mí me interesa que nos concentremos sobre la cuestión del pactismo, que puede llegar a ser utilizable para ambos casos, y la cuestión de la revolución, cómo se entiende la revolución para primera mitad del siglo XIX. Y por aquellos que pudieron leer, ¿de qué hablamos cuando hablamos de revolución en la primera mitad del siglo XIX? La revolución forma parte de esta lógica pactista. Ajá. O sea, digamos que los que están en el poder, si no cumplen con lo que dice la Constitución, es legítimo hacer una revolución para derrocarlos del poder. Pero Sí, para claro, que haya para un nuevo volver a... presidente, tienen que haber elecciones nuevamente, que legitimen a esa persona bajo el orden representativo, ¿no? Bajo las elecciones. Ok, Para volver a la perdón, Constitución. una cosita. sería. En relación a eso, está muy bien lo que decís. Lo único que yo diría es que no, esa cuestión en particular estaría presente en las revoluciones en el siglo XIX y también en las revoluciones del siglo XX, digamos, ¿no? Que en realidad se sostendría a partir de la lógica de la legitimidad de un pueblo en armas que se levanta ante un poder arbitrario, y que ese levantamiento va a permitir la implementación de una nueva forma más democrática de organización política. Pero el problema es que la naturaleza de la revolución, y mejor dicho, lo que la revolución busca, es bien distinto cuando uno compara las revoluciones del siglo XX a las revoluciones del siglo XIX, ¿no? Son de las élites, ¿no? No quieren cambiar el orden. ¿Cómo? Estas revoluciones no quieren cambiar el orden. Ajá. Quieren que continúe el orden ya establecido sin corrupción, etcétera. Más o menos. Son de las élites, son revoluciones de las élites. Son revoluciones de las élites. A ver, son revoluciones de las élites, pero sin embargo en todas estas revoluciones hay una participación popular innegable. Después sí, ahí obvio, habría que, es otra discusión, hasta qué punto uno podría pensar que son revoluciones lideradas por élites, pero con participación popular. Entonces, digamos, ahí hay el riesgo que corremos de pensar a las élites manipulando a los sectores populares. ¿No? Entonces, digamos, los sectores populares tienen cosas para decir ahí. ¿No? Y por otro lado, bueno, también habría que discutir hasta qué punto las revoluciones del siglo XX no estuvieron conducidas también por élites de otras características, pero élites al fin, digamos, ¿no? La propia revolución cubana está liderada por una élite pequeño burguesa ilustrada, si quieren, digamos. Entonces, qué sé yo, está liderada, está conducida. Después, la naturaleza de la revolución es otro tema. Hay otra cuestión acá, que en realidad uno podría decir que... ¿Cómo? Que no quieren modificar el sistema, en realidad. Buscan, no quieren modificar el sistema político, digamos. No buscan transformar el sistema político, sino que lo hacen como, digamos, como un derecho legítimo que consideran que tienen a eliminar un gobierno de un tirano, por lo que consideran una deviación. Sí, a ver, todas las revoluciones se endilgan a sí misma legitimidad. Si no, no se hacen. Digo, no me imagino a nadie que quiera hacer una revolución diciendo, bueno, yo voy a hacer una revolución, pero es totalmente ilegítima. La verdad, me fui a carajo, no debía haber hecho la revolución porque era ilegítima, digamos. No. Acá la cuestión tiene que ver con el cambio. En toda revolución hay una búsqueda de cambio. El problema es si hay una búsqueda de transformación hacia adelante o lo que hay es una búsqueda de regeneración de algo que se desvirtuó. Digo, las revoluciones en el siglo XIX, que es un poco el momento de transición, digamos, ¿no? Porque en realidad, a ver, la revolución que cambia todo, en realidad, es la Revolución Francesa. Es el momento en donde es una revolución que claramente busca una transformación hacia algo que previamente no existía, ¿no?
De cualquier manera, durante mucho tiempo persistió una idea de revolución que responde un poco a la lógica copernicana, digamos, ¿no? Una revolución es una suerte de giro, de vuelta hacia un pasado que fue desvirtuado por aquellos que sufren la revolución. Y en esa está fundada la legitimidad del levantamiento en términos de la teoría pactista. A ver, supuestamente en la teoría pactista lo que está, obviamente, nosotros ya venimos trabajando sobre la teoría pactista porque en eso está sostenido las revoluciones de independencia, digamos, ¿no? Esta idea de que existe un pacto que se establece entre gobernados y gobernantes. Los gobernados en realidad serían los pueblos en el periodo independentista, y estos pueblos han delegado el poder en sus gobernantes. Pero el contrato plantea que ese gobernante debe realizar determinadas tareas hacia el bien común para que los gobernados acepten y que se establezca un principio de obediencia sostenido en un grado de legitimidad compartido por todos, por los dos polos, gobernantes y gobernados. ¿Ok? Cuando el gobernante, por algún motivo en particular, trastoca ese pacto, no responde a lo establecido por el pacto, los gobernados tienen el derecho a la insurrección. Tienen el derecho legítimo a insubordinarse y modificar, transformar el orden impuesto hasta ese momento. ¿Pero por qué? Porque el orden que viven los revolucionados, digamos, sería un orden que fue trastocado y desvirtuado por aquel que ejerce el poder en ese momento en particular, ¿sí? Ahora, para pensar las dos lógicas, la lógica representativa a partir de la idea de la soberanía popular y la lógica pactista, estos dos polos no están disociados, están unificados de alguna manera, están unidos. ¿Por qué? Porque en realidad ahí habría que preguntarse en los argumentos de aquellos que hacen la revolución, en qué está sentado estos argumentos. ¿Se acuerdan en qué consistían estos argumentos? Desde ya les aviso que no me interesa, y yo, digamos, en el momento que tome el final, o cuando tome un parcial, o que vaya uno a saber qué va a suceder con todo eso, en ningún momento yo le voy a pedir que ustedes me expliquen qué sucedió en la revolución en Costa Rica en 1837. Y además estoy tirando una fecha porque no me acuerdo si en Costa Rica hubo una revolución en 1837. Eso no me interesa. Lo que sí me interesa es que se rescaten en qué consisten esos argumentos. Los argumentos tienen que ver con la ilegitimidad del gobierno existente, sí, pero ¿por qué esos gobiernos son ilegítimos? ¿Qué es lo que dicen los que hacen las revoluciones? Ay, qué bronca. ¿Qué bronca? ¿Por qué? No, que genero bronca. Mi ex mujer decía eso, que generaba bronca, pero bueno. ¿Por qué? ¿Cuáles son los argumentos? Siempre se habla de tiranía, ¿no? El gobierno se transformó en una tiranía. Ajá. Porque no conservaron, dice, los principios de la república representativa también. Bien, ¿y cuáles son esos principios de la república representativa? Está bien, es por ahí la cosa. Puede ser, Hola, buenas tardes, Hernán. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Yo leí el texto, la verdad, muy por arriba, anoche, tarde, y lo que entendí era que para que sucediera eso, este gobierno tenía que ser legitimado, digamos, cuando ganaba las elecciones, o sea. ¿Te bañar vos o no? Sí, bañate. Estamos complicados hoy con los micrófonos. Hola. Hola. Sí, el tema en realidad es muy simple. La leyenda negra, ¿no? Volvamos un minuto a la leyenda negra. La leyenda negra habla de la inestabilidad, el ejercicio del poder arbitrario, cómo se desvirtúan las leyes. Y también, fundamentalmente, tiene que ver con el sistema electoral impuesto en América Latina, que supuestamente es un sistema electoral
corrompido por el fraude, ¿no? Digo, el motivo central por el cual se hacen las revoluciones es sostener que los gobiernos son ilegítimos porque están instrumentados a partir del fraude. En general, claro, como que había como que se llevaban por el sufragio universal, y si había fraude, universal entonces... sufragio perdón, representativo. el sufragio popular, por el sufragio popular, y es como que si no, la comunidad esta tenía, vuelvo a lo del pactismo que hablabas antes, eso es lo que yo entendí, ¿no? Brevemente le hice una sola lectura, que es como que la comunidad tenía derecho a llevar adelante esta insurrección por esto del fraude electoral. Claro, pero fíjense... Y establecer un nuevo contrato. Es así, pero fíjense lo interesante es que están unificados las dos lógicas. La lógica revolucionaria que asume la lógica pactista está sustentada en que lo que se desvirtúa es el sistema representativo sustentado en las elecciones populares. ¿Se entiende? Digo, parecen dos lógicas totalmente distintas, pero sin embargo están unificadas. ¿No? ¿Se entiende lo que digo? Es parte de una cultura política completa. ¿Se entiende o no? Ahora no sé si la segunda o la tercera vez que lo explicás y ya lo entendí. Ah, ¿y antes no se había entendido? Yo por lo menos no lo había podido enganchar, ahora sí. Ok. Entonces, a ver, lo que sucede acá es que se supone que bajo el sistema representativo la insurrección no es legítima. Se supone que no. Se supone que los representados deben aceptar lo que las urnas determinó. Y en este caso se supone al mismo tiempo que la lógica pactista permite que esa insurrección pase a ser legítima. ¿Sí? Ahora, obviamente que esto también está asociado con poderes muy inestables, digamos, ¿no? Con poderes que no logran establecer principios claros, pero no en relación a élites, sectores populares, sino que lo que no se logra imponer son principios claros de establecimiento del poder internamente dentro de las propias élites. ¿Sí? Lo que hay es una imposibilidad de ordenar el ordenamiento de poder dentro de la propia élite. Y esto es lo que va a generar el faccionalismo. Chicos, faltan 3 minutos para cerrar. Cerremos y esperemos 5 minutos y volvemos a entrar para poder, para que si no voy a cortar la idea. Está bien. ¿Estamos? Demos 5 minutos, son y 37, y 42 y 43 nos sumamos todos, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, muy bien. Perfecto. Voy a empezar a grabar nuevamente. Bueno, creo que queda un par de personas que todavía no entraron, pero ya casi estamos. Bueno, esto, digamos, todo lo que nosotros venimos charlando, una vez que ya terminamos con el periodo de independencia, aunque la semana que viene vamos a volver con la cuestión de la independencia, pero para el caso brasilero nada más, nos lleva a plantearnos algo que en alguna medida algo ya dije, pero me parece que es el momento para pensarlo en términos generales de América Latina, no en términos particulares, como estuvimos viendo ahora con el caso de Centroamérica y el Perú. Una cosa que no dije, que por las dudas lo quiero decir. A ver, cuando nosotros venimos trabajando sobre Centroamérica, estamos hablando de 5 países en particular, que son Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Honduras, ¿sí? Esos 5 países eran parte del Virreinato de Nueva España. Cuando se produce la independencia también se independizan de España estos cinco países actuales, digamos. Y durante un tiempo, desde los 20 hasta el año 37, si no me equivoco, van a estar unificados en una confederación, en lo que era la Confederación Centroamericana. Esa confederación luego se va a romper en 1837, y ahí a partir de ese momento es donde se van a
a organizar los cinco estados, ¿sí? Por eso el trabajo arranca en el año 38 para pensar comparativamente todos los estados. Previamente a esto, desde el 21 o 24, desde el 24 hasta el 38, había sido una confederación. Por otro lado, esa confederación incluía Chiapas, que justamente en el momento de que la confederación se separa, Chiapas vuelve a pertenece por motus propios a México, ¿sí? Eso porque no lo había dicho, me parece que es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Volvamos al principio de esta segunda parte. Este periodo de tiempo, que podríamos ponerlo en términos temporales, entre más o menos 1824, desde la batalla de Ayacucho, digamos, que es la finalización de las guerras de independencia, hasta, y depende de la región, digamos, ¿no? Pero podríamos poner 1860 para la mayor parte de los países americanos, 1870 para la mayor parte de los países centroamericanos. Es un periodo que normalmente Alperi-Ndongi suele denominar, o solía denominar, como el periodo de la larga espera, ¿sí? El nombre de la larga espera, obviamente, puede hacer con la perspectiva que el tiempo nos da, porque la larga espera es la espera a la organización de los estados nacionales, digamos, ¿no? Uno podría decir que es el periodo de las guerras civiles, el periodo de los caudillismos, el periodo de la inestabilidad política en la mayor parte de los países latinoamericanos. Salvo el caso de Chile, que es muy particular, el resto de los países han mostrado estas características, digamos, ¿no? Largos periodos de guerras civiles, inestabilidad, imposibilidad de concretar los estados. Y recién, entre 1860 y 1870, uno podría identificar el momento en el cual los estados logran empezar a constituirse y a consolidarse, ¿sí? El motivo por el cual esto se da de esta manera, depende de la perspectiva historiográfica. Yo particularmente considero que la concreción y la consolidación de los estados-nación en América Latina responden a una necesidad del mercado internacional. Digo, ¿no? O sea, cuando empiezan a cambiar las condiciones de vinculación de América Latina con el mercado internacional, especialmente en el último tercio del siglo XIX, es en el momento en donde surgen élites que logran implementar y dirigir la construcción del Estado y disciplinar al resto de los sectores de una nación. Y a partir de ahí se consolida los estados-nación, siempre a partir de una lógica productiva de materias primas y del vínculo de exportación de esas materias primas. Ahora, eso es lo que plantea Alperi. ¿cómo? Eso es lo que plantea Alperi-Ndongi, ¿no? Eso es lo que plantea Alperi-Ndongi y digamos, yo concuerdo con esa idea, digamos, ¿no? Pero tiene que ver con la alianza de las élites regionales, ¿no? Que digamos, se ponen de acuerdo, digamos. Claro, yo diría que las élites no podían ponerse de acuerdo previamente porque no había una élite dirigente con la suficiente fortaleza para imponer el orden, digamos, ¿no? Y esa élite va a ser aquella que lidere el proceso de producción y exportación de materias primas. No es casual que en cada uno de los países latinoamericanos esa élite dirigente y élite económica va a estar vinculada con los espacios regionales donde se va a producir los productos de exportación de cada uno de esos países latinoamericanos, ¿no? La élite agropampeana en la Argentina, algo similar a lo que sucede en Uruguay, la élite cafetera en Brasil, y podemos seguir, ¿no? La élite cacao primero y luego el petróleo mucho más adelante. Venezolano, o sea, en casi todos los países se da esta circunstancia. En el caso de Centroamérica, en la mayor parte de los países es la élite que va a producir el café, que va a ser el producto fundamental que va a ofrecer ese espacio geográfico al mercado internacional, digamos, ¿no? Ahora,
durante la primera mitad, durante este periodo de la larga espera, lo que tenemos es esto que nosotros venimos contando, digamos, ¿no? Que podemos explicar a través de estas nociones de lógica representativa por un lado, el pactismo por el otro, la aparición de los caudillismos, una cultura política que responde a una suerte de fusión entre una lógica moderna y una lógica de antiguo régimen, que nos permite explicar un poco cómo es que se da la organización, digamos, ¿no? Pero lo que sí podemos pensar, algunos rasgos del periodo que me parece que es importante rescatar. Bueno, primero es que lo cierto es que evidentemente el problema que tienen las élites para poder, ya lo dije esto, pero me parece que es importante recalcar, que hay una dificultad importante para establecer principios de obediencia, principios de legitimidad, ¿no? Digamos, el orden es fácilmente impugnado, ¿no? Y eso es fácilmente impugnado porque seguramente el problema que tenemos acá es que no existe una élite que logre concretar y consolidar un poder para poder imponerse sobre el resto de las élites, digamos, ¿no? Por eso a mí me parece que es más importante la discusión, para poder entender la inestabilidad, la imposibilidad de concretar una élite nacional, que la cuestión del establecimiento de un principio de obediencia en relación a los sectores populares. En realidad la cuestión de los sectores populares y la obediencia de los sectores populares va a empezar a estar mucho más expresada en la ley inclusive, y en acciones concretas de gobierno hacia el momento en donde el Estado lo va a lograr concretarse, y ahí sí es donde el Estado se va a imponer fundamentalmente sobre los sectores populares. Pero para que el Estado pueda concretarse, primeramente tuvo que existir una suerte de alianzas entre las élites centrales y el resto de las élites regionales. Esto igual lo vamos a ver más cuando toquemos el período, digamos, ¿no? Ahora, hay algunos tópicos que me parece que es importante tener en cuenta. Primero, que es un periodo en particular, el post-independencias, digamos, ¿no? El posguerras de independencias, donde uno puede ver la existencia de una suerte de combinaciones de poderes que cuesta que uno se imponga sobre el otro. ¿En qué consisten esas combinaciones de poderes? Bueno, primero que eso es algo que Halperin hace mucho hincapié, y es que las guerras de independencia dejaron algunas marcas. Una de las marcas principales que dejan la guerra de independencia es la militarización del poder político, ¿no? El cuerpo militar, la corporación militar en toda América Latina va a tener un rol central, y en general el poder político va a estar encarnado en la figura de los militares, ¿sí? Ahora, ahí también hay diferencias. Si bien es verdad que existe un proceso de militarización del poder político, al mismo tiempo uno podría decir que, bueno, que no es lo mismo las formas del ejercicio del poder político en espacios en donde la corporación militar ya era muy fuerte, inclusive durante el antiguo régimen, que en espacios en donde esta corporación militar no era tan importante. Entonces uno puede ver la existencia de una suerte de continuidad de poderes militares en México o en Perú, y en cambio en lugares como Venezuela o como la Argentina, lo que uno ve básicamente es la resignificación de esos poderes militares mucho más anclados a las nociones de milicia, digamos, ¿no? Recuerden que no es lo mismo la milicia que el ejército de línea, digamos, ¿no? Entonces uno ahí ve, por ejemplo, los liderazgos, en el caso del Perú y del de México, con personajes que tienen una pertenencia militar más fuerte que los liderazgos de lugares como la Argentina y como Venezuela. Y bueno, el caso de México, el caso de Perú, ya para mí los más paradigmáticos son Santa Cruz y Gamarra en el Perú, que son dos militares que participaron de la guerra de independencia de los dos lados. Por otro lado, están incorporados en los ejércitos realistas y luego se pasan, y son caudillos fundamentales de la historia del Perú y Bolivia.
Y en el caso de México, el propio Iturbide, quien es el que lleva adelante la independencia mexicana, se transforma en el emperador de México, pero que había tenido una participación directa dentro de los ejércitos realistas, combatiendo a Morelos, Hidalgo, Guerrero, ¿no? Entonces, y por el otro lado, en el caso de otros espacios, como insisto, como el de Venezuela y el de Río de la Plata, donde los liderazgos no son en estricto sentido militares. No son en estricto sentido militares. Sí, Oscar. Es un poco lo que yo había preguntado o había comentado en la clase pasada, cuando decía que daba la sensación, por el texto de El Jovín, de que Perú era un estado más unificado, no tan regionalizado. ¿En dónde? Bueno, te había dicho, en realidad había pugnas regionales y así, pero ahora lo veo por el lado de que en realidad en Perú había un ejército de línea organizado, mientras que en el Río de la Plata, por ejemplo, había milicias. Esa sería la gran diferencia. Sí, de cualquier manera yo te había dicho que es verdad que no hay una fragmentación regional tan fuerte como en el caso del Río de la Plata, pero sí hay regionalismo. Yo te había contado que lamentablemente este año no pudimos ver el texto de Gamarra porque no lo tengo digitalizado, pero que Gamarra, si bien pertenece a la corporación militar, representa una región en particular. Es más, su intento de imposición del poder, lo que él intenta hacer es nacionalizar el espíritu cusqueño, digamos, ¿no? Entonces, y a eso iba también, que al mismo tiempo que hay una preeminencia del factor militar en la organización del poder, al mismo tiempo existe poderes regionales muy fuertes en toda América Latina. Cuanto más grande sea el espacio, más grande, es más grande los poderes regionales en México, el Río de la Plata o Colombia, que en Centroamérica, claramente. Pero sin embargo los poderes regionales son muy fuertes. Y esta idea de los poderes regionales fuertes, bueno, por un lado responden a la lógica de la retroversión del poder, esta idea de los pueblos, ¿no? De la organización política urbana, que está vinculada a la forma de organización política del antiguo régimen. Eso, digamos, prevalece, aparece. Sí, Oscar. A eso iba un poco, porque, por ejemplo, en este texto se habla mucho de las actas que se hacen cuando se trata de legitimar una revolución. Quería hacer una pregunta, si esas actas en realidad son actas que se hacen a nivel local, donde se admite esta nueva situación política. ¿A qué se refiere exactamente con las actas? En el caso de Centroamérica, esas actas básicamente lo que hacen es explicitar la acción revolucionaria, ¿no? Digamos, a partir de la retórica se expresa la legitimidad de la revolución. Son actas que tienen un sentido nacional, pero es en Centroamérica, que son países pequeños. ¿Me explico? Ahora, una cosa que es importante tener en cuenta, que lo que legitiman esas actas es la revolución, no el poder político. El poder político solamente va a ser legítimo a través del sistema electoral. Está bien, no, entonces sí, entendí mal. Había pensado que eran actas capitulares a nivel municipal o algo así. No para el caso, para el caso centroamericano. Porque el caso centroamericano, eso habría que estudiarlo. Yo creo que ese tipo de cosas se pueden llegar a ver en el momento en que se produce la disolución de la Confederación. Ahí sí. ¿Me explico? Porque los regionalismos aparecen en términos de lo que ahora son nacionalismos. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. No, bien. Está bien. Ahora, yo decía, esos regionalismos, por un lado responden a lo que acabo de decir, la idea de la retroversión del poder, las formas en que se ejercita el poder en términos urbanos, de antiguo régimen, pero al mismo tiempo también muestran, por un lado, otra cosa que plantea Alperindongui para el Río de la Plata, pero yo creo que uno puede verlo para todos los espacios, esta idea de la ruralización del poder, ¿no? Cómo se va expandiendo la noción del poder a partir de que el sistema electoral incluye a las zonas rurales como zonas de adyacencia y de control subordinado supuestamente de las ciudades, pero como justamente la lógica miliciana y la lógica militar lo que va a hacer es incorporar a muchos sectores rurales a esas milicias, empiezan a disputarle el poder a lo urbano. Entonces lo urbano y lo rural empieza, digamos, hay una lógica previa en donde lo urbano está
se impone sobre lo rural, y ya en este periodo en particular vemos que eso está mucho más disputado, que los poderes rurales son muy fuertes, digamos. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Sí? Y otra cosa que me parece fundamental es que hay una transformación en términos económicos en toda América Latina que implica la paulatina caída en desgracia de los capitales mercantiles y el ascenso cada vez más notorio de los capitales productivos rurales, agrícolas. Entonces ahí empieza a aparecer el poder de los terratenientes, que a veces están incorporados al poder militar y a veces no. Porque se empieza a valorizar más la tierra también, ¿no? ¿Cómo? Porque se empieza a valorizar más la tierra. Totalmente, exactamente. Entonces lo que vemos ahí es que tenemos el poder corporativo militar, los poderes regionales, y dentro de los poderes regionales los poderes de los terratenientes, que ya el poder está mucho más asociado a la tenencia de la tierra que a la comercialización de productos. ¿Sí? El sector del capital mercantil cae y el capital productivo, los sectores productivos agrícolas ascienden. ¿Sí? Y en alguna medida se va a ir preparando las condiciones para que justamente este sector, el productivo, lo que sería los terratenientes, van a ser lo que a la postre van a ser las clases dirigentes de la instrumentación y organización de los estados nacionales. ¿Sí? El debilitamiento del comercio, por lo menos en este caso específico de América Central, tiene que ver con la ruptura de un sistema político más amplio, por ejemplo, la separación de México, o la propia división de ellos, y eso dificultó el comercio. Básicamente lo que hay ahí, después cuando veamos, eso lo vamos a ver con otros textos para México, que se va a ver mucho más claro. Lo que nosotros podemos ver ahí es que, digamos, la élite que tiene el control económico, lo que era el antiguo virreinato de Nueva España, era una élite asociada al monopolio comercial español. Cuando esto se rompe, empiezan a surgir élites, en México élites periféricas, digamos, que a la postre van a ser las élites centrales, pero periféricas en términos de lo que sería la periferia regional, y en Centroamérica también. Y estas élites van a estar vinculadas fundamentalmente a las economías de plantación del café, primordialmente. Salvo el caso de nicaragüense, que es un caso medio particular, que bueno, no viene el caso ahora, porque si no terminamos nunca más, pero sí es cierto que en el resto de los países, especialmente en Guatemala, Honduras, empieza a aparecer una élite productora de café, ¿no? Que va a ser la que va a marcar el paso luego de la organización del Estado. ¿Entiende? Y quiero decir una cosa más antes de que terminemos, es que en el texto de Centroamérica aparece muy claramente esta noción del enfrentamiento faccioso entre liberales y conservadores, ¿no? Y esta expresión de liberales y conservadores, si bien es cierto que lo que prevalece es un espíritu de facción, en donde hay asociaciones hasta familiares vinculadas con uno u otro partido, al mismo tiempo el enfrentamiento entre liberales y conservadores también expresa esta tensión permanente que hay entre las transformaciones que se dan entre el sistema basado en el antiguo régimen y la modernización republicana. Digo, por ejemplo, los liberales en general tienen una postura de intentar disciplinar a la Iglesia, por ejemplo. Este disciplinamiento de la Iglesia está vinculado, por ejemplo, con la enajenación de tierras pertenecientes a la Iglesia, disciplinar al poder de la Iglesia, e imponer nociones mucho más, si quieren, laicizadas, hacia la concreción de estados modernos, ¿sí? Entonces los liberales vamos a ver que van a tener dos periodos de hegemonía. El primer periodo de hegemonía liberal, entre comillas, ya vimos que el republicanismo, ya todo eso lo vemos, ¿no? Ya sabemos. Pero digamos, esos liberales van a tener un momento donde va a intentar imponerse hegemónicamente, que es el primer momento de la revolución. Si quieren, comparativamente, para el caso del Río de la Plata, es el momento rivadaviano, si quieren, digamos, ¿no? Ahora, en general, en toda América Latina esto es un fracaso. Y en el medio hay un momento conservador,
¿no? Es el momento de los Gamarra en Perú, es el momento de los Rosas en el Río de la Plata, es el momento del conservadurismo, es el momento en donde están más asociados a a la vieja lógica corporativa. ¿Sí? La revalorización de la herencia, ¿no? ¿Cómo? Como una revalorización de la herencia. De la herencia, sí, hay como un intento de restaurar un orden perdido por la revolución, digamos, ¿no? Y luego ya, en la segunda mitad del siglo XIX, hay una imposición liberal clara, donde empieza la lógica de reforma agraria en el sentido de eliminar la tenencia de tierra en forma corporativa para pasar a ser una tenencia en forma individual. Digamos, lo que hay ahí es una tensión fuerte entre una noción corporativa de la sociedad, una noción donde privilegia el individualismo, digamos, ¿no? Entonces, es esa tensión entre lo corporativo y el individualismo liberal, a veces se expresa en el enfrentamiento entre conservadores y liberales. Y eso, en muchos lugares, es importante y tiene sus matices, ¿no? Porque al mismo tiempo lo que muchas veces podemos encontrar es que las propias élites van a tener formas de asociaciones casi endogámicas, inclusive a través de asociaciones matrimoniales, comerciales, y esos clanes familiares se van a expresar en esos momentos de enfrentamiento, incorporándose a alguna de las dos facciones, al liberalismo o al conservadurismo, digamos, ¿no? Que esta idea de liberales y conservadores también muchas veces va a estar asociado a la idea de centralismo y federalismo, ¿no? En muchas ocasiones. En general los liberales van a tener una tendencia más hacia el unitarismo, pensándolo en nuestro caso, y los conservadores más hacia una idea más confederacionista. Después va a entrar la cuestión del federalismo. No es el momento para tocarlo. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Sí. En este momento, ¿cómo es el sistema electoral? ¿Esa lista completa? Sí, esa lista completa. En realidad a ver, el sistema electoral es distinto en diferentes lugares en lo que hace a qué tan abarcativo es. Digo, en general, el caso nuestro, por ejemplo, a partir de la ley electoral de 1821 de la Rivadaviana, que es la misma que luego se va a mantener durante el rosismo, es muy amplia y se permite el voto a muchísima gente. En general, en la mayor parte de los países latinoamericanos, el voto es mucho más restringido. Un voto censitario, un voto donde no permiten el voto a los analfabetos, bueno, digamos, es un voto restringido, casi elitista. Ahora, ¿qué se vota? En general es un voto indirecto, a través de colegios electorales, y en general es un voto con lista completa. Y en los países centroamericanos lo que hay es una organización absolutamente vertical, que hay una noción de sociabilidad política dentro de la propia élite, espacios de discusión donde se determinan las listas completas y eso baja. Y la gente que va a votar va con una lista completa. Donde en general lo que hay es una especie de elenco estable que se reproduce todo el tiempo en las instituciones, y a lo sumo lo que sí vamos a encontrar es que ese elenco estable va a estar constituido, por un lado, por una élite letrada urbana, que van a ser los políticos profesionales, y luego van a haber otro elenco que no va a ser tan estable, que en general son los terratenientes que necesitan completar listas. Pero después cuando uno ve el funcionamiento institucional, ve que los únicos que laburan de verdad son los políticos profesionales, que es esta vieja élite ilustrada, que en realidad queda subordinada al poder de los militares y de los terratenientes, en términos concretos, ¿no? Terminan siendo sus secretarios, si querés. Y eso podría justificar la inestabilidad política también. Es decir, si yo voy a perder una elección por un voto y el otro se lleva todos los cargos... Lo que pasa es que, en general lo que hay ahí es que el que tiene el control del Estado controla las elecciones. Sí. ¿No? A veces lo que puede haber son negociaciones previas en donde se permiten esa lista completa, matizarla, incorporar conservadores y liberales. A veces podía pasar. En donde hay, supongamos, un gobierno conservador, pero los liberales logran más o menos negociar y ser incluidos dentro del gobierno. Podía pasar.
En general eso era un tiempo, después esto terminaba en un enfrentamiento armado. ¿Sí? Porque lo que no hay acá es una noción de política a partir de la cual habría una competencia que se dirime electoralmente y en las propias instituciones, sino lo que hay más bien es una lógica de espíritu faccioso, en donde el contrincante no responde a la idea del bien común, y solamente yo, caudillo, soy el representante de ese bien común, digamos, ¿no? Ojo que esta lógica va a permanecer mucho tiempo. Yo siempre me acuerdo, cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral, yo me acuerdo que Chiaramonte, que fue mi director de tesis, él me contaba de las arengas de Mitre de la década de los 70, donde el discurso mitrista, el liberal supuestamente mitrista, apelaba a esta misma idea, digamos, donde hay un bien común, que es el que él expone, y el gobierno en ese momento, con Avellaneda, expresaba todo lo contrario. Entonces, él legitimaba su intento revolucionario a partir de esa idea, digamos, ¿no? Que no es muy distinto que el caso, que los casos centroamericanos, bastante parecido, ¿no? Pero, claro, y profe... Creo que a esa altura era más trasnochado, ¿no? A esa altura era un poco más trasnochado, pero es Mitre, ¿no? No esperen que yo diga algo bueno de Mitre, pero bueno. Jorge, ¿qué querías decir? No, le quería preguntar, no, para mí no hay discusión. Sobre Mitre y sobre Roca no hay nada bueno para rescatar. Discúlpenme. Sí, Jorge. Además de, bueno, del enfrentamiento, digamos... Ay, háblame más fuerte, che, que no escucho nada. Que además del enfrentamiento político, digamos, por tener el poder o lo que sea, también había una cuestión de que venían por esos golpes, digamos, por la cuestión del fracaso económico, ¿no? También, o tiene que ver. Lo que pasa que ahí, queda poquito para cerrar la última sesión. Ahí, digamos, la economía, cuando dice fracaso ¿fracaso económico de quién? Pero, profe, no, yo creería, ¿no? Lo que venía teniendo más o menos lo que venimos hablando es esto, de que, a ver, al ver facciones, esto después de la independencia, la transición que lleva, al haber tantas facciones entre caudillos, entre formas de pensar muy diferentes, nunca llegaron a concretarse como a un Estado, una república, porque, a ver, yo veía... En la segunda mitad y pasa todo en Latinoamérica, también, o sea, sí. va complementando, y el que venía primero a decir... a restaurar, o venía a hacer la restauración de la sociedad. ¿Por qué pensás que pensaban muy diferente? No sé si... Porque ¿En qué pensaban muy diferente? En que tenían facciones, a ver, en cómo formar, porque cada uno tenía un poder que... ¿Quién tenía más poder que otro? Una lógica de control del poder político, pero no respondía a una lógica de implementar políticas económicas muy distintas. Y de hecho, digamos, el ejercicio del poder económico estaba muy centrado en la hacienda, en una economía totalmente señorial, con una lógica económica que no era del todo rentable, si querés. Ahí lo que había era una búsqueda del control del poder político fundamentalmente. Después, en términos económicos, no pensaban muy distinto. No, totalmente, no, yo creo que fue Jorge que dijo algo de lo económico. No, yo no me refería a la base económica entre las facciones. Era directamente el poder, porque, o sea, al Jovito lo que fui leyendo el texto va hablando totalmente siempre del poder, de quién que quería tener más poder directamente en las facciones. En este caso sí. No me refería yo a lo económico. Si querés, en lo que sí se podía ver diferencias políticas concretas, muchas veces tenían que ver con, por ejemplo, la relación entre el Estado y la Iglesia, la relación entre el Estado y las comunidades, por ejemplo, ¿no? Las comunidades indígenas, digo, ¿no? La cuestión de la tenencia de la tierra, individual, corporativa, por ahí sí había diferencias en términos políticos, pero en términos económicos, por ejemplo, no, la verdad que no. La verdad que no. Por ahí no. ¿Sí? No sé si respondí, Jorge, también a lo que vos habías preguntado. No, para mí está bien, ¿eh? De hecho, incluso siendo rivales tenían sus propios códigos, ¿no? Por ejemplo, cuidar a la familia del caído en desgracia, no traicionarlo en términos personales. De hecho, la verdad, y ahora sí, vamos terminando porque ya termina la sesión.
Por ejemplo, si bien hay guerras civiles, hay enfrentamientos armados, hay una lógica de violencia política importante, no van a encontrar muchos fusilamientos, ¿eh? No van a encontrar muchos fusilamientos, porque en general todos pertenecían a los mismos sectores sociales, todos estaban vinculados socialmente, y además había mucho temor de si yo fusilaba hoy, mañana me tocaba a mí. Por eso también es tan impresionante y tan trascendente el fusilamiento de Lavalle en la historia nuestra. Por eso es tan disruptivo, por eso cambia la historia en algún punto, digamos, ¿no? Bueno, muchachos, vamos largando hasta acá. Si alguien quiere hacer una pregunta, es ahora que nos quedan 6 minutos de sesión. ¿No? Bueno. Todo muy claro, muy claro. Bueno, genial. La semana que viene, acuérdense, Murilo de Carvalho, el del federalismo brasilero. Vamos a trabajar básicamente sobre la lógica de centralización política en el Brasil y trabajar sobre el proceso independentista brasilero, aunque en realidad el proceso es bastante más largo. Y la otra semana es feriado, y la otra hacemos una clase para consultas. Como habíamos dicho, frenamos un poco con las lecturas, nos dedicamos a que ustedes se pongan al día, me harán las preguntas que me quieran hacer, y punto. ¿Ok? Bien, dale, gracias. Perfecto. Buen fin de... Muchas gracias. Gracias. Después les mando Fin de, profe. donde se Chau, chau. Chau, chau. Bueno, gracias. Chao, profe, gracias.